La OMS define enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Desde la definición cuántica, enfermedad se ve claramente como un efecto de detenerse. Este detenerse se refiere a, digamos que es como lo contrario un poco al fluir. Es un detenerse por como que hubiera un desorden cuando uno va en un camino y hay muchos elementos y no puedes caminar en línea recta porque hay desorden. Entonces ese detenerse se refiere a justamente a parar, a ordenar. Se ha escuchado con, incluso con todo esto del conocimiento de la biodescodificación, ¿no? De estos tipos de temas, y incluso yendo pues más al fondo de lo que es la enfermedad como camino, todos estos temas que ya han ido cambiando las concepciones de las enfermedades, no suelen mostrar que hay un desorden. O sea, intentan a veces ir a lo que está creando el síntoma, que está bien, porque realmente ese es el aviso de que hay un desorden. Sin embargo, no hay que entrar necesariamente a trabajar ese síntoma, sino aún antes a buscar el desorden que hay en mí. Hay que parar para poderlo revisar, colocar las cosas en su lugar para que esa energía vital siga fluyendo y ya deje de aparecer pues el síntoma. La enfermedad, lejos de estar mostrando algo negativo o incluso de deterioro, lo que está es dando una gran oportunidad para reordenarse, para parar y decir, bueno, incluso físicamente, qué sustancias me faltan, qué necesito, qué hábitos puedo implementar a partir de ahora. Está fuera de un elemento de castigo. Está muy ligado a unas pausas que se hacen comúnmente en los seres humanos, que mira de interesante esto, no es necesariamente cuando caes enfermo, o sea, no es necesariamente cuando alguien está en cama o no puede hablar o no puede, o sea, como que de verdad está en un estado muy delicado cuando se le llama enfermedad, sino que, según esta información, estamos habitualmente como cursando por esos caminos de la enfermedad, enfermedades, digamos, le llamémoslas así para entenderlo en el momento, como pequeñas, porque estamos haciendo unas pausas para ir ordenando. Incluso enfermedades que de pronto ni siquiera nos damos cuenta que estamos enfermos, porque de pronto el síntoma es muy pequeño. Sin embargo, esos pequeños desequilibrios, esa sintomatología nos lleva a detenernos para ordenar. Sí, aquí vuelvo a mirar la definición Clásica. clásica de lo que es enfermedad, que dice que es alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas. Y resulta de que me voy a detener un poco en esa expresión que dice
causas generalmente conocidas, porque cuando surge la enfermedad es porque, digamos, las células, que son las que contienen y guardan toda la información de todo lo que ha acontecido, y dentro del cuerpo biológico, todo lo que ha sido la evolución misma de la biología. ¿Qué pasa con ellas cuando surge aquello que llamamos enfermedad? Es porque se han detenido las células en un campo de información que pertenece solamente al pasado. Entonces, ese detenerse, que se define desde el campo cuántico, se refiere a eso. O sea, no se evoluciona, no se va hacia adelante. Se detiene porque está jalando o tratando de mantener un campo de información que ya es pasado. Y el universo no es eso. El universo es movimiento. Claro. Es continuar, es fluir, es ir hacia adelante, ¿no? Entonces, en realidad, decir que la enfermedad normalmente se origina por causas conocidas es una explicación que de la mente hemos tratado de colocar. Porque si realmente supiéramos la causa de la generación de un síntoma, no existiría la enfermedad, porque se quita esos bloqueos que, como tú manifestaste en el camino, podemos encontrar y no nos deja pasar, ¿sí? Entonces, al encontrar la causa, se despeja el camino. Entonces, lo que tenemos que entender es que las células sí guardan absolutamente toda la información, ¿sí? Y es muy recurrente que no solucionemos cosas en el diario vivir, sino que tratamos de buscarle justificación a lo que me pasa afuera. Pero casi nunca nos miramos por qué estoy atrayendo, qué vibración y en qué frecuencia me estoy sintonizando con mi entorno, que es de donde sale el campo de información actual del consciente, ¿sí? Entonces, si no soluciono a nivel mental, a nivel emocional, las circunstancias que se me van generando el día a día, ¿sí? Las células van como solamente trabajando con el campo de información ya conocido, sí. Porque es como que esa memoria celular me está guardando, ¿sí? De hecho, el cerebro la utiliza así para proteger la vida. Sí, lo hace naturalmente. Lo hace naturalmente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando surge una enfermedad, sí es el de tener esa fluidez que debe tener el campo de información, al no prestar atención suficiente a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago. Eso quiere decir de que le falta coherencia al cuerpo. Y las células, al no encontrar ese punto de coherencia, es como que atacan al mismo cuerpo, porque ya su campo de información es como una confusión total. Claro. Y dependiendo de dónde se registre y con qué emoción se haya guardado, se afecta tal o cual sistema, órgano, tejido, ¿sí? Del cuerpo, sí. Y manifestamos esa sintomatología de malestar. Entonces, es importante que nos demos cuenta que
para, por ejemplo, mejorar o tener una conciencia sobre lo que me está pasando, es muy bueno que cuando se me presenta un síntoma, por ejemplo, no sé, hoy me dio un dolor de cabeza, ¿no? Tengo que revisar dentro de las 24 horas anteriores, como todas mis acciones, todos mis puntos, todas las relaciones que tuve con el entorno, a ver dónde me sentí tan incómoda, ¿sí? Porque si yo encuentro ese punto, fue por, estuve discutiendo con fulano, o mi jefe me impuso una tarea que en realidad me molestó, o no sé, salí a la calle y de pronto los amigos de lo ajeno se llevaron lo que yo tenía. Entonces hay que hacer esa clase de revisión de lo que se generó en mis últimas 24 horas, que me incomodó la vibración y la frecuencia, la resonancia de mi cuerpo, ¿sí? Y guardó un campo de información sin, o sea, tan inconscientemente pasó, porque no hubo una respuesta o una conciencia de que, estoy así, me debilité, me angustié, me molesté, me enojé, nada de eso, sino que uno trata de continuar la vida como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces, cuando se logra hacer esa revisión, en cambio de decir, no, o sea, se me subió la presión y tengo que tomarme una Claro. pastilla, tengo es que revisar todos los eventos para ver dónde me detuve yo, porque recurrí al pasado, ¿sí? En una información del pasado que me debilitó. O sea, por ejemplo, el jefe me impone una tarea que me molesta a mí, que no tengo tiempo de hacer o que le pertenece a otro subalterno, ¿cierto? Y eso me incomoda, pero no lo puedo expresar, o sea, me siento como obligada a tener que hacerlo. Y entonces eso se guarda dentro de una vez, o sea, eso se guarda de una vez dentro de la memoria, ¿sí? Y entonces la memoria le dice al cerebro, estamos en peligro, Ok, ¿sí? sí. Estamos en peligro. Y el cerebro lo que hace es generar sustancias para nivelar nuevamente el cuerpo y la sintonía de las células y mirar, o sea, porque están alborotadas las células, ¿sí? ¿Qué les pasó? O sea, ¿no? Claro. ¿Qué les pasó? Les tengo que mandar auxilio, tenemos que apagar este fuego, entonces mandemos agua, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces hay todo un alboroto interno, ¿sí? Que me coloca en una, el cerebro lo lee como que tengo que sobrevivir a esto, o sea, ¿sí? Y no puede solucionarlo, sencillamente porque quedó guardado y yo conscientemente no lo hice real el conocimiento, o sea, no traje un conocimiento real a decir, sí, realmente me molesta que que me asignen tareas que no me corresponden, ¿cierto? Bueno, ¿desde cuándo me molesta? Es Sí, una desde revisión a cuándo. Es una conciencia. revisión a conciencia de qué es lo que realmente me hizo sentir desequilibrada. Y me detuve, o sea, el cerebro no tuvo más recursos, no tuvo más campo de información para trabajar el momento. Y ese detenerme, claro, me detuve hoy, pero si dentro de 8 días me vuelve a pasar lo mismo, vuelvo y guardo allí. Y si dentro de 15 días me vuelve a pasar lo mismo, vuelvo y guardo allí. Ahí se forman, digamos, las enfermedades como crónicas, ya que uno Claro, no sabe ni entonces cuándo empezó se va eso. volviendo crónico, claro, hasta que el cuerpo ya no puede más. Ya no puede más y dice, míreme, estoy prácticamente, o sea, estoy aquí trabado, Claro. varado, no puedo ya, ¿sí?
y lo refleja directamente con un malestar crónico hacia alguno de los órganos o los sistemas. O sea que si yo tengo una, digamos, una enfermedad que lleva años, tengo que regresar lo más posible a ver cuándo fue la primera vez que recuerdo el síntoma o recuerdo la primera vez que me sentí mal. Sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que una enfermedad no aparece de la noche a la mañana. O sea, una enfermedad crónica no aparece de la noche a la mañana. Una enfermedad crónica tiene un archivo muy grande. Sí. ¿Sí? Se ha guardado mucha información allí de la misma información, porque por ejemplo, si yo me enojé Ya. con mi jefe o por mi jefe, ¿sí? Resulta de que llego a mi casa y por alguna cosa que no está, que no tengo una buena comunicación con el par con el que vivo, ¿cierto? Otra vez me enojo y lo llevo al mismo archivo. Sí, claro. Sí, o sea, Sí, sí, no sí. es una repetición solamente de la circunstancia, de que sea con la misma persona, que como que me tropiezo con la misma piedra todo el tiempo. No, es cuando a mí me salta la misma emoción con personas diferentes en estados diferentes. Entonces es un aguante. Es un aguante, es como que cayera una nueva piedra al Sí, se va camino, una acumulando, nueva piedra al acumulando. camino y se acumula. Llega tanto a acumularse que el cuerpo le grita a uno, detente, mírate, porque o si no vas a reventar. Si no quitas la piedra del camino, vas a reventar al golpearte con las piedras del camino. Sí, eso es lo que nos informa la enfermedad. Entonces, pues, bendita enfermedad también, ¿no? Porque te estamos, te piden una revisión, ¿no? Sí, de hecho es eso lo que tenemos que mirar, ¿no? Y que si tú lo solucionas solamente a través de un medicamento, que no es que esté diciendo que los medicamentos no deban de tomarse, es un campo de información bastante moderno como para ayudar a recuperar al Sí, cuerpo. sí, Es algo que beneficia la mayoría de las veces, aunque casi todos los sí. medicamentos tienen efectos secundarios, pero se trata de que se encuentre una mejoría lo más rápido posible. Pero si tú no mejoras la causa real, que es tu incomodidad y tu desequilibrio interior, por mucho medicamento que tomes, inclusive a veces hay que aumentar el medicamento porque las dosis no dan. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta respecto a la enfermedad. La enfermedad no es una causa, es un efecto. Es perfecto. Es un efecto, ¿sí? Y normalmente ese efecto, de donde menos viene, es de lo que nosotros creemos De lo que creemos que sí, sí, que es que lo provocó. como dice la Como dice la definición, definición, ¿no? causas conocidas, ¿no? Causas, no, la causa toca buscarla y toca mirarla y toca, cuando uno la resuelve, ¿no? El cuerpo ya tiene un nuevo campo de información, ya las células no recurren al pasado, Al viejo. ¿sí? A lo viejo, a detenerse. Es que hemos tenido una evolución y en los últimos 2500 años mucho más, digamos, la biología ha tenido una gran evolución. Y, pero el cuerpo ha venido aprendiendo, ¿sí? Y las células tienen toda esa memoria. El cuerpo es donde se escribe la memoria celular, Ujú. ¿sí? Claro, archiva Entonces, todo eso. sí. Ah, qué interesante.